¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este miércoles de estudio bíblico. Vamos a seguir a través de la Biblia estudiando el libro de los Reyes. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él el que nos siga hablando, nos siga guiando. Y también vamos a dedicar un par de cantos para alabarle, exaltar su santo nombre y para reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios santo, porque nos das el privilegio de poder dirigirnos a ti, Señor, en oración, también a través de los cantos, Señor, y también tú te diriges a nosotros a través de tu palabra, Señor, que sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Sigue, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos y mostrándonos el camino de la verdad. Así que te damos gracias, Señor, por esa gran bendición de tener tu palabra, de poderla estudiar con libertad y poderla compartir aquí unos con otros. Así que ayúdanos, danos, Señor, el discernimiento y el don de tu Espíritu Santo, Señor, que es el poder entender lo que tú quieres para nosotros. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Miro a la cruz y aferrado allí, sufrimiento beberé, de su obra cantaré, mi Salvador veo, emblema de dolor, mostrándome que Dios es justicia y amor. En la cruz hoy vengo a ti, suavemente me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Y sin merecer el gran don de Dios, vida Él me dio por medio de la cruz. Tu amor me rescató, de la muerte me libró, fue el rescate eficaz, trajo santidad y paz. En la cruz hoy vengo a ti, suavemente me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz hoy vengo a ti, suavemente me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Al pie de la cruz confesaré, sublime es tu gran amor y tu fidelidad. En la cruz hoy vengo a ti, suavemente me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz hoy vengo a ti,
postrará. Las cadenas romperán y cada corazón le alabará. Nadie puede detenerlo. Mi Dios es el león de Judá, rugiendo con fuerza, por mí él peleará, y toda lengua le confesará. Mi Dios es el Cordero inmolado, los pecados de este mundo, con su sangre los lavó. Todos rinden honra ante el Cordero y el León. Todos rinden honra ante el Cordero y el León. Las puertas se abrirán. Las puertas se abrirán. El Rey de Reyes viene con poder. Él vino a salvar y para el cautivo liberar. Nadie puede detenerlo. Mi Dios es el león de Judá, rugiendo con fuerza, por mí él peleará. Toda lengua le confesará. Mi Dios es el Cordero inmolado, los pecados de este mundo, con su sangre los lavó. Todos rinden honra ante el Cordero y el León. Todos rinden honra ante el Cordero y el León. Queremos, Señor, en esta noche darte gracias porque tú eres ese Cordero que fuiste inmolado, Señor, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Queremos darte gracias porque no hay cadenas, no hay pecado que sea más grande que el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por todas estas personas que están tal vez escuchando el estudio, Señor, y que creen que su pecado, creen, Señor, que la maldad que han cometido en la vida no vale la pena tal vez el perdón. Están pensando tal vez que tienen demasiada culpa, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que reconozcan que tú eres el Cordero que fuiste inmolado, Señor, pero también ese león de Judá que tiene poder, el que ha peleado por nosotros, el que ha vencido la muerte, Señor, a quien nadie puede detenerlo, Señor. Por eso te cantamos. Nadie puede detenerlo. Él es todopoderoso. Nadie puede detenerlo. Él es todopoderoso. Canta el Señor y dile: nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. Él es todopoderoso. Nadie puede detenerlo. Él es todopoderoso. Él es el león. Mi Dios es el león de Judá, rugiendo con fuerza, por mí él peleará. Toda lengua le confesará. Mi Dios es el Cordero inmolado, los pecados de este mundo, con su sangre los lavó. Todos rinden honra ante el Cordero y el León. Todos rinden honra ante el Cordero y el León.
honra y la gloria, Señor. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Qué bendición poder estar otra vez aquí conectados para estudiar su palabra. Y ustedes saben, todos los miércoles estamos yendo a través de la Biblia. Llegamos a los capítulos 9 y 10 de Primero de Reyes. Hemos estado viendo la vida del rey Salomón todos estos últimos miércoles. Quisiera, antes de que empezáramos a estudiar, solamente hacerles una invitación, recordarle a los hombres que están conectados aquí. Queremos tener una reunión este próximo sábado a las 4 de la tarde a través de Google Meet. Entonces, por favor, si ustedes están interesados, si ustedes quieren ser parte de esta reunión y conectarse, por favor, déjenos saber. Tal vez en sus comentarios, tal vez nos mandan un mensajillo por ahí. Después a través de las redes sociales, a través de nuestro email para que podamos hacerles llegar el código que necesitan para conectarse. Bueno, vamos a orar y vamos a continuar con nuestro estudio de Primero de Reyes. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das cada semana. A mitad de semana tenemos la bendición grande de conectarnos con tu palabra y conectarnos unos con otros. Y queremos rogar y pedir, Dios, que hables a nuestro corazón una vez más a través de estos textos, a través de la vida incluso de Salomón. Aprendemos aquellas cosas que te agradan, también aprendemos aquellas cosas que no te agradan, de manera que nosotros podamos tomar decisiones sabias que sean de placer, de satisfacción en tu corazón. Y sabemos que eso lo hace tu Espíritu en nosotros. Nosotros queremos disponernos para que sea tu Espíritu dándose fruto en nuestro ser. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Sigamos entonces. Capítulo 9, ahí es donde nos quedamos. Recuerdan ustedes, todos los capítulos del 5 al 8 se enfocaron en hablar de la construcción del templo de Salomón. Notamos que no solamente el templo fue construido, sino también el complejo de la casa real de Salomón. Y finalmente llegaron a completarlo. Y Salomón en el capítulo anterior, en el 8, vimos cómo él hace una dedicación a través de una oración, rogando y pidiendo a Dios que Él cumpla esa promesa de habitar entre ellos en el templo. Vimos que la nube llenó el lugar y eso lo tomó y lo interpretó Salomón como una respuesta positiva de parte de Dios. Pero llegamos al capítulo 9 y vemos que el Señor tiene un encuentro personal con Salomón una vez más. Muy parecido a lo que sucedió en el capítulo 3, cuando Salomón en un sueño le pide al Señor que le llene de sabiduría para llevar a cabo su labor. Aquí en el capítulo 9 volvemos a encontrarnos con ese momento en que el Señor viene para hablar con Salomón una vez más. Y de esta manera va a confirmar que sí, que Él va a santificar, que Él va a usar este templo para su propósito, pero viene con una advertencia. Y yo quisiera que entonces nos enfocáramos en el texto ahorita. Versos 1 y 2 dice así en el capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Es muy probable que esto haya sucedido casi 24 años después de aquella primera experiencia, aquel primer encuentro que tuvo Salomón con el Señor. 24 años después. Es muy importante que notemos algo de la forma en cómo se enfatiza lo de la construcción que Salomón hizo, porque eso nos va a ayudar a entender por qué el Señor se acerca a él para hablarle una segunda vez en este momento de su vida. Notemos que dice que esto se da después de que él había terminado de construir la casa de Jehová, es decir, el templo, la casa real. ¿Se acuerdan de ese complejo de 5 edificaciones? Y además todo lo que Salomón quiso hacer. Entonces, para empezar, aquí nos damos cuenta que no solamente fueron esas 2 grandes edificaciones, sino que hay otra gran cantidad de edificaciones que Salomón también construyó. Pero el énfasis aquí es en la expresión, todo lo que Salomón quiso construir o quiso hacer. Aquí hay un énfasis, es en el deseo que Salomón tuvo.
Aquí se refiere a un deseo muy interno, muy tal vez pasional. Se hace énfasis, era el deseo de Salomón construir estas cosas. Y entonces aquí podemos entender por qué el Señor está acercándose a él y teniendo este encuentro. Ya él, a través de la nube, le había mostrado que él estaría morando en esta habitación como una manifestación de su fidelidad y su misericordia hacia el pueblo, como parte del cumplimiento de su pacto. Pero hay algo más que el Señor quiere hablar al corazón de Salomón, que aparentemente ya el Señor quiere hacerle notar que está pasando en él y que tiene que tener cuidado. Por eso vamos a ver una advertencia dentro de esta plática que tiene el Señor con Salomón en ese sueño. ¿Notan ustedes? Bueno, leámoslo y así lo vamos a ir notando. Pero solo quería recordarles algo que habíamos dicho hace unas semanas atrás, que es justamente en esos momentos de comodidad y aparente éxito donde más peligro hay para el corazón humano. Y por eso el Señor está llamándole la atención a Salomón. Pero miremos, dice así, verso 3 al 5. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. El Señor entonces en el sueño le vuelve a afirmar a Salomón que su deseo, el deseo de su corazón, es afirmar sus promesas. Él vuelve otra vez a fortalecer ese concepto de la fidelidad de su carácter para cumplir las promesas que él mismo ha dicho. Él le está diciendo: mira, yo he decidido santificar este edificio que tú has construido, y si tú anduvieres en los caminos de tu padre, entonces yo voy a cumplir todas las promesas que le hice a él, de que no faltaría nunca un varón que ocupara el trono en Israel de esta manera. Yo voy a cumplir todas esas promesas. Él vuelve a afirmar que el deseo del Señor siempre será cumplir sus promesas. Pero esto también incluye que Él cumple sus promesas cuando son positivas para nosotros y cuando son negativas para nosotros también, porque Él es fiel y justo para cumplir sus palabras. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver esa advertencia. De algo podemos estar seguros nosotros, de que el Señor va a cumplir sus promesas. Nunca podremos dudar de que Dios cumpla sus palabras. Y esto incluye cuando Él dice que hará algo o que no hará algo. Y esto incluye cuando esto que Él dice que va a hacer puede ser beneficioso para nosotros o no, en términos de algo que pueda ser placentero para nosotros o no. ¿A qué me refiero con eso? Él cumple todo lo que Él dice para nuestro beneficio, pero Él también cumple todos los juicios que Él ha dictaminado con anterioridad. De algo podemos estar seguros, es de que Él es fiel y que Él nunca va a fallar. Entonces esto nos da estabilidad, eso nos da seguridad a nuestro corazón, porque cuando Dios dice que Él va a bendecir, Él lo hace, y cuando Él dice que Él va a castigar, Él también lo hace. De algo podemos estar seguros, es de que Él es fiel para su propia palabra. Él siempre cumplirá lo que Él ha prometido. Entonces Salomón escucha esas palabras del Señor. Él sabe que Dios está siempre dispuesto a cumplir sus promesas. La pregunta es si Salomón está dispuesto a cumplir también sus partes. Antes de que avancemos, notemos que Él le dice: yo santifico la casa que tú has edificado. Eso se ve constantemente en estos pasajes. Dios decide santificar y bendecir esta obra que Salomón había hecho. Dios no está, como lo decíamos la semana pasada, obligado a bendecir nada que nosotros hagamos. Él bendice lo que Él quiere bendecir, lo que refleja su carácter, pero Él no está obligado con nosotros de ninguna manera a bendecir lo que nosotros querramos. Por eso tenemos que ser humildes delante de Él. Y otra cosa que quiero que notemos es que lo que el Señor le está pidiendo a Salomón es: mira, sigue el ejemplo de tu padre. Noten que usted dice que tenía integridad de corazón y tenía equidad. Y uno podría decir: pero todos vimos que David tiene un montón de fallas. Para nada es perfecto David. ¿Cómo es que Dios entonces le dice: mira, Salomón, sé como tu padre?
Bueno, David tenía muchos errores, tenía muchos problemas, tenía muchos pecados en su vida, pero si algo no podemos acusar a David es de no haber sido sincero en su relación con el Señor. Reconoció cuando falló, se arrepintió cuando tuvo que hacerlo, le buscó en las mañanas, le buscaba en las noches. A pesar de su pecado y su debilidad, siempre supo quién era Dios y nunca quiso deshonrar su carácter. Entonces esa es la gran diferencia. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Salomón. Mira, sigue el ejemplo de tu papá. No te estoy pidiendo que seas perfecto, pero sí te pido que seas real, íntegro, honesto en cuanto a tu relación conmigo. Continúa la advertencia. Miren lo que dice. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenas, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aquí viene la advertencia. Y la razón de la advertencia es porque muy pronto Salomón y la nación iban a acercarse a esta clase de fallas y errores que los iban a llevar a su ruina. Por eso el Señor le está advirtiendo eso 24 años después de haber tomado el trono, más o menos a la mitad de su trono. El Señor le está advirtiendo a Salomón, ten mucho cuidado. Yo estoy dispuesto a cumplir mis palabras, siempre lo haré, siempre seré fiel a mis promesas, pero tengan cuidado, ustedes mismos se están metiendo en donde no deben. Notan otra vez, el Señor no les está pidiendo que sean perfectos. Él no les está diciendo, mira, sé perfecto, no te equivoques nunca, nunca falles. No, Él lo que les está diciendo es, mira, sé como mi siervo David, pero el problema está en si obstinadamente se apartan de Él. Entonces, no se trata de que el Señor esté viendo cada falla que tenemos para traer disciplina sobre nosotros. Él nos conoce, Él sabe y tenemos que asumir nuestras consecuencias por nuestras malas decisiones y todo. Pero el llamado a atención ahí del Señor es a que no se vayan a apartar de Él conscientemente. Y no solamente apartarse de Él desobedeciendo los mandamientos, sino además poniendo a algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Él. Cuando Él no es el número uno, no es el Dios, cuando Él no es Dios como el corazón, el primer amor del que nos habla Apocalipsis. Recuerdan el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, no solamente es la idea de apartarse, desobedecer conscientemente, sino además de eso, poner a algo o a alguien en el lugar de Dios, idolatría. Y eso puede referirse a falsos dioses como en esa época, puede referirse incluso en nuestra época a nuestros falsos dioses de nuestra época, la comodidad, nuestro propio placer, nuestra propia voluntad y muchas otras cosas más. Eso es a lo que el Señor le está llamando la atención a Salomón, que tenga mucho cuidado, porque si no, lo que iba a pasar es que él iba a hacerse a un lado y esta casa, que era la representación del Dios que mora entre un pueblo pecador, iba a terminar convirtiéndose en una muestra de Dios apartándose de un pueblo que no lo ama, que no lo obedece, y se iban a convertir en una burla. Y lo triste es que esto va a pasar en la realidad. En este momento vamos a empezar a hablar acerca de las riquezas de Salomón y cómo el templo era asombroso para muchos pueblos en ese momento. Se asombraban de las riquezas que había en el templo. Pero van a pasar unos años, unos siglos, y más adelante vamos a ver que ese mismo templo va a ser la razón de la burla y la razón de la vergüenza de la nación de Israel por la destrucción que vendría sobre ellos por haberse apartado, por haber olvidado esta advertencia. Entonces tengamos cuidado, no descuidemos las advertencias que el Señor nos da. En el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de advertencias para nosotros que nos llaman la atención a nosotros como hijos de Dios de no menospreciar la fe y de apartarnos, de desviarnos, de distraernos, porque entonces vienen las consecuencias que traen vergüenza sobre nosotros. Entonces avancemos.
Lo que viene a continuación es impresionante. Aquí vamos a hablar acerca de las riquezas que Salomón tuvo. Y todas esas riquezas terminaron produciendo en el corazón de Salomón ruina. Eso es lo triste y eso es lo irónico del asunto. Entre más dinero tuvo, más pobre espiritualmente era Salomón. Eso no estoy diciendo que sea algo que tenga que pasar. Él no tenía que ser así. Pero tristemente él permitió que esas riquezas lo dejaran en una pobreza moral absoluta, bastante triste. Continuemos. Entonces, ahora nos enfocamos en la relación que el rey Salomón tuvo con pueblos alrededor, diferentes clases de reinos. Empecemos con su relación con el rey Hiram. ¿Recuerdan el rey Hiram? El rey de Tiro, el que le permitió a Salomón tener toda la madera del Líbano que necesitara. Entonces leamos versos 10 al 14. Dice: aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades de la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tienen hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta parte es muy interesante. La verdad es que no sabemos qué clase de acuerdo hay entre ellos dos. Aparentemente muchos creen que estamos hablando de un préstamo. Aparentemente después de la construcción, Salomón necesitaba algunos kilos de oro, y entonces le había prestado unas ciudades a Hiram. Algunos creen que tal vez es parte del pago por toda la madera que se les facilitó. La verdad no estamos muy seguros, porque finalmente dice que Hiram le da un oro a Salomón por estas ciudades. Entonces no sabemos si es un préstamo, una compra, si es una venta o una compraventa, es decir, que Salomón le vendió tierras a Salomón. Eso iría en contra de la ley totalmente. Dios no quiere que el pueblo de Israel venda sus tierras a ningún otro pueblo. Eso era totalmente en contra de la ley. No lo sabemos con seguridad, pero es muy interesante este acuerdo. Pero lo que hace es mostrarnos la cercanía que había entre Salomón e Hiram. Salomón e Hiram tienen una muy buena relación que se convertiría en una relación de negocios, y eso nos va a mostrar cómo Salomón se convirtió en un gran negociante, un gran comerciante muy inteligente, parte de la sabiduría que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aparentemente, como les decía, puede haber un préstamo. Hiram, recuerden ustedes, tiene una gran cantidad de madera, pero sus tierras para cosecha son muy malas. A diferencia de esto, Israel tiene unas excelentes tierras de cosecha al norte, especialmente en la tierra de Galilea. Entonces aparentemente le permite tener 20 ciudades para que en la tierra de Galilea Hiram pueda tener sus cosechas. Pero cuando Hiram se da cuenta qué clase de tierras le ha dado Salomón, se molesta, aunque pareciera ser que esta molestia es como una molestia amigable, porque le dice: mira, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le pone como título a esta tierra, la tierra del desperdicio o la tierra de la inutilidad. Es decir, eran tierras que no podrían servir, porque en Galilea, aunque hay unas excelentes tierras para cosecha, también hay unas tierras que son pantanosas, y puede ser que esas son las que les dieron. Pero Hiram, aún así, le dio los 120 talentos de oro, que es una gran cantidad de oro. En 2 de Crónicas, capítulo 8, vemos que Hiram devuelve esas ciudades. Entonces, por eso les decía que no es seguro si estamos hablando de un préstamo. Es posible que sea un préstamo. La relación entre Salomón e Hiram era bastante fuerte, era bastante amigable, hasta el punto que resistía y sobrevivía a esta clase de situaciones. Sigamos. ¿Cómo era la relación de Salomón con los hombres y los pueblos que vivían dentro del territorio de Israel? Dice así, versos 15 en adelante. Esa es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo y el muro de Jerusalén y Azor y Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido, tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Estas ciudades que aparecen aquí
nos ayudan a entender. ¿Se acuerdan lo que leímos en el primer versículo? Donde decía, y donde construyó el templo, la casa real y todo lo que quiso Salomón. Bueno, estas ciudades aquí nos hablan de todas las otras cosas. Y vamos a ver más adelante. Pero estas aldeas que aparecen aquí, son ciudades estratégicamente bien ubicadas en términos comerciales, militares. Entonces, Salomón también hizo mucho énfasis en fortalecer sus fronteras. Azor y Meguido al norte, Geser al sur. Fortaleció estas ciudades. Ahí nos dice que Geser es la ciudad que se había convertido en la dote que el rey de Egipto, el faraón, había dado para el matrimonio entre Salomón y su hija. Entonces, Salomón fortaleció estas ciudades estratégicamente ubicadas para fortalecer su comercio y también sus líneas de defensa. Aunque no estaba en guerra, pero eso es algo muy importante para una nación fuerte, fortalecer sus líneas de defensa. Dice, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Noten otra vez, habla de otras ciudades más que se convirtieron también en parte de la obra arquitectónica de Salomón. Habla acerca de las ciudades donde tenía las provisiones. Posiblemente son esas 12 ciudades que había mencionado antes, ¿se acuerdan? Donde tenía los almacenajes de cada tribu o cada sección, cada región tenía que enviarle a él mensualmente. ¿Recuerdan ustedes? Tenían que enviar cada mes una cantidad de alimentos a la casa real. Entonces es probable que se refiera a esas casas. Y además nos habla de las caballerizas, es decir, todas estas edificaciones donde tenían caballos. Hoy en día se han hecho algunos hallazgos arqueológicos y se han descubierto las caballerizas de Salomón en el área de Meguido. Y eso simplemente viene a confirmar lo que la palabra de Dios dice. Continuemos. ¿Cuál era su relación con los pueblos que vivían dentro de la tierra? Dice así. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen como tributo hasta hoy. Entonces todos estos pueblos cananeos que Israel, bajo el comando de Josué, tuvo que haber expulsado de la tierra, pero no lo hizo, todavía están aquí en escena. Salomón los va a usar como hombres de trabajo. Él les va a imponer impuestos y les va a poner trabajo. Recuerdan que habíamos dicho que los usó para el transporte en la madera. A mí lo que me parece triste es que ni Josué, en esa época, la nación de Israel, bajo el mando de Josué, los expulsó, ni tampoco Salomón, ni durante todo este tiempo Israel lo ha querido hacer. Han tenido que vivir con ellos ahí y esa presencia ahí los ha afectado, pero aún así ellos siguen desobedeciendo al Señor. Es triste. Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que el Señor nos ha dicho, mira, saca ya de ahí. Pero pasan los años y no lo hacemos. Lo mantenemos ahí y sigue trayendo consecuencias. Seguimos luchando con algo que desde hace rato debimos haber dejado de luchar porque no lo expulsamos, no obedecemos al Señor. Sigamos, dice, mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes, comandantes de carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes, vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves de Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ella sus siervas, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Entonces vemos que Salomón con la nación, con los hijos de Israel, a ellos no los esclavizó ni los puso, la palabra no es esclavizar, pero no los forzó a pagar impuestos ni tampoco a ser parte del transporte de la madera, pero a ellos les dio utilidad, les dio trabajo como jefes, como supervisores de la obra. Vemos aquí, la hija de Faraón finalmente toma posesión de la casa que le construyó Salomón, y entonces por eso Salomón pudo
a encargarse de organizar la ciudad donde ella había estado viviendo. Y finalmente nos habla de cómo se fortalecía ese acuerdo con Hiram. Hiram era el que tenía control sobre todo el comercio marítimo en el Mediterráneo. A través de él se habían llevado las maderas para la construcción. Pero Salomón pone sus ojos hacia el sur, en el Mar Rojo, bien hacia el sur. Y en el Lot, que es el Eilat, hoy pone un puerto con la ayuda, la guianza, la asesoría de Hiram, pone una fuerza marítima hacia el sur, en el Mar Rojo. Y esto era algo nuevo para Israel. Israel nunca había tenido fuerzas marítimas ni comercio marítimo, pero gracias a esa alianza con Hiram, Salomón desarrolló eso y empezaron a viajar hacia el sur, posiblemente a las costas de lo que hoy es Somalia, para traer oro para la nación. Su comercio marítimo de oro empezó a fortalecerse durante la época de Salomón. Entonces, aparentemente lo que vemos aquí es que todo le estaba saliendo bien a Salomón en términos comerciales. Sus negocios, sus alianzas están funcionando muy bien. El problema es su corazón. Vamos a ver, continuemos. Ahora vemos su relación con pueblos lejanos. Aparece una famosa mujer, un personaje muy famoso, la reina de Sabá. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Entonces nos encontramos con la visita de la reina de Sabá. ¿Quién es la reina de Sabá? Es una gran pregunta. Hay muchas opciones, hay muchas opiniones acerca de quién es esta mujer. Para algunos, Sabá se refiere a lo mismo que en la Biblia ya habíamos visto como Seba, que es al sur de Arabia, una tierra muy conocida en la Biblia por su gran cantidad de especias aromáticas y también de maderas extrañas y exóticas. Es muy posible que esté ubicada donde estaba el mismo monte Sinaí, muy cerca de ese lugar de donde originalmente era el suegro de Moisés, cerca de esa zona, puede ser, donde hoy está ubicado el país de Yemen. Otros creen que tal vez esta es una mujer que es la otra de las hijas de Faraón, que está ubicada al sur de Egipto. No les voy a decir el nombre de ella porque es muy difícil de pronunciar, pero muchos creen que es la hermana de la esposa de Salomón. Es decir, la hermana es la otra hija del faraón. Algunos piensan que es así. Algunos otros piensan que esta mujer es la reina de un reino que está al sur de Egipto, que hoy conocemos como Etiopía. Este pueblo es muy conocido a través de las épocas porque solo han tenido reinas, mujeres reinas. Entonces muchos creen que es ella. De hecho, recuerdan ustedes cuando estamos viendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando vimos al eunuco etíope, muchos creen que esa es la razón por la cual hay judaísmo en Etiopía, porque la reina de Sabá y a Salomón aparentemente tuvieron una relación amorosa y de esa relación vinieron hijos que llevaron el judaísmo hacia Etiopía. La verdad es que nadie tiene certeza acerca de este personaje, pero es muy famoso. Ella viene porque ha escuchado la fama de Salomón y dice que trae preguntas difíciles. Esa palabra es una sola palabra en el hebreo y significa acertijos. Ella quería probar si la sabiduría de Salomón era realmente lo que había escuchado. Y resulta que sí, pero no solamente eso. Notan ustedes que ella dice que expuso todo lo que en su corazón tenía. Eso significa que hablaron de muchas cosas más, cosas que tenían que ver con cosas profundas, filosóficas, tal vez, preguntas acerca de la vida. Y Salomón respondió y seguramente le guió a lo que él dice en Proverbios, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la base, el fundamento de toda sabiduría es el temor a Jehová.
Por eso ella responde de la manera en que ella responde. Miren, dice, cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová, tu Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella, el rey, 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al reino de Salomón. Notan ustedes la reacción de ella. Está sorprendida. Está sorprendida por la sabiduría de Salomón, por la forma en que él le contestó, pero también al ver las bendiciones que Dios le había dado. Y notan que ella sí entiende un poco lo que debía haber entendido cualquier persona. Todo esto, esta sabiduría, estas bendiciones, era algo que Dios le había dado. Ella entendió eso. Por eso bendijo al Señor. Dijo, bendito sea Dios, que Él es el que te ha dado esta sabiduría. Él es el que te ha dado todas estas cosas. Ella lo entendió. Para mí el problema aquí es que Salomón, cuando hablaba con ella, la guiaba a la sabiduría de Dios, la guiaba a la bendición de Dios, pero él mismo no lo estaba creyendo. Muchas veces somos así como cristianos. Tenemos las palabras correctas, entendemos, decimos, hablamos, pero nuestra vida, nuestras decisiones muestran algo diferente. Decimos que entendemos que toda bendición viene de Dios, pero nuestro actuar y nuestras decisiones muestran que realmente creemos que son nuestras. Decimos que confiamos en el Señor, pero finalmente nuestras decisiones muestran otra cosa a veces. La reina Sabá quedó asombrada, pero entendió que todo lo que Salomón tenía y podía ser y era por la bendición y la misericordia de Dios. Ella lo entendió. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, sabemos en el capítulo 12 de Mateo, dice, la reina Sabá recibió el testimonio de Salomón. Vino de lejos para recibir ese testimonio y les dice a los judíos que están ahí, y ustedes aquí están en presencia de alguien más grande que Salomón. Es decir, el testimonio, la evidencia que ustedes están recibiendo es mucho mayor, pero ustedes no lo reconocen, ustedes no lo entienden. Entonces, una vez más, uno a veces puede tener las palabras adecuadas, pero ¿está realmente mi vida mostrando lo que esas palabras pronuncian? Es una muy buena pregunta. Ella, entonces, como era parte de la costumbre, le ofreció regalos a Salomón, le ofreció oro, le ofreció especias y piedras preciosas. Dice, cosas que nunca antes en Israel se habían visto fueron sus regalos para el rey Salomón. Allí algunas personas en el verso 8 dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos. En la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y en la versión siriaca o peshita, la traducción ahí es bienaventurados tus esposas. Entonces algunos creen que ella prácticamente está como diciéndole, yo quisiera también ser parte de ellas. Y de ahí es donde viene esa idea de que tal vez ellos dos tuvieran algún tipo de relación romántica. No lo sabemos, la verdad. Puede ser. Qué sé yo, conociendo a Salomón no sería nada raro. Continuemos, terminemos. El capítulo 10 termina hablándonos de la gran riqueza de Salomón y ahí vamos a detenernos para hacer una aplicación para nuestras vidas. Leamos, dice, la flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también, salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina Saba todo lo que ella quiso y todo lo que ella pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Entonces resulta que aparentemente de ese acuerdo con la reina Saba, Salomón aprovechó esas fuerzas marítimas o este comercio marítimo que tiene en el sur y empezó a viajar a Sabá para traer más madera de sándalo
para seguir construyendo. Era madera muy exótica en esa época, no se había visto en Israel. Y Salomón cada vez empieza a mostrar más ese gusto por cosas extravagantes, exóticas. Y empieza a traerlas para construir más cosas, para construir instrumentos y cosas así. Hasta el punto de que cuando la reina Sabá regresó a su casa se fue con más cosas de las que había traído. Sigamos, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de las tierras, y los principales de la tierra. Entonces, ahora empieza a enfocarse en toda esa riqueza que él logró amasar. Cada año él recibía una renta de oro por su comercio marítimo hacia el sur. Dice que eran 666 talentos de oro. Esto podría significar 22 toneladas de oro puro anuales. Esto es increíble. Y el texto denotan que hace el énfasis. Y esto es sin contar las riquezas que se obtenían por los mercaderes. Una de las cosas que más dinero le dio a Salomón era controlar la tierra de Israel, que es el paso obligatorio de todas las personas que vienen de Europa para África, de África para Asia y de Asia para Europa. Todos tenían que pasar por ahí. Y entonces Salomón aprovechó eso y cobraba peaje por los que pasaban ahí. Entonces, sin contar con lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y todo lo que le cobraban los reyes de Arabia. Los del sur eran los mayores mercaderes, eran muy conocidos en esa época por sus caravanas de mercaderes, los de Arabia. Entonces ellos eran los que más pagaban. Y dice, sin contar con eso, Salomón tenía casi 200 toneladas de oro puro anuales que le entraban a sus arcas. Pero continuemos, miren la extravagancia en la que empieza a vivir Salomón. Asimismo hizo también 200 escudos grandes de oro batidos, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. ¿Se acuerdan de la casa del bosque del Líbano que habíamos hablado antes? Esa casa con muchas columnas, 45 columnas cubiertas de cedro, que parecían como un bosque. ¿Y para qué era? ¿Se acuerdan que no sabíamos? Bueno, aquí nos dice que como adorno puso 500 escudos cubiertos de oro puro. Estos escudos no eran para la guerra, eran de adorno. Además de eso, miren lo que hizo, verso 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Su trono, en el cual él se sentaba para hablar de su sabiduría. Un trono hecho de puro marfil. Y no solamente de marfil, sino que cubierto de oro puro. Y miren los adornos. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y al otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones, donde se reposaban los brazos, 2 leones. Dice, estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. ¿Se imaginan? Un trono de marfil cubierto de oro puro. Salomón, ¿qué está pasando? ¿Qué estás realmente haciendo? Miren, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Como la plata no era apreciada, todo era de oro. ¿Se imaginan? Yo no podía dejar de pensar en los gustos de algunas personas que se dedican a negocios no lícitos en nuestro mundo. ¿Vajillas de oro? ¿En serio, Salomón? ¿Vasos de oro? Un trono de marfil cubierto de oro purísimo. Aquí empezamos a ver cómo el corazón de Salomón se empezó a desviar y empezamos a ver más y más y más sus gustos exóticos. Noten ustedes lo que viene. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. ¿Se acuerdan? Hiram le ayudaba. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil y noten esto, monos y pavos reales. Aunque la traducción, hay otras traducciones que parecen indicar que eran 2 clases de monos. Aquí dice monos y pavos reales para su trono, para su reino. Animales exóticos, animales que no existen en Israel. Los traía porque le parecía, wow, miren la gran capacidad que tengo. Yo me acuerdo, como les decía, ustedes saben que crecí en Colombia y me acuerdo de la hacienda Nápoles de este famoso Pablo Escobar y cómo
Llenó el lugar de animales exóticos que traía de África, y hipopótamos y cosas así. ¿Por qué? Porque podía. Porque podía hacerlo, porque tenía el dinero para hacerlo. Y Salomón está actuando de una manera muy parecida. Noten ustedes, dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos llevaban cada año presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos, mulos. Y junto a Salomón, carros y gentes de a caballo. Y juntó Salomón, carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Entonces cierra ahí hablando de toda la riqueza. Salomón se convirtió en un gran empresario. No solamente controlaba las rutas de comercio y mercadeo en la zona, sino que él mismo empezó a participar en esas rutas de comercio, en el negocio, y empezó a hacerse ultramillonario. Tenía mucho dinero. Y el problema no es tanto que haya sido millonario. Ese no es el problema. El problema no es que haya tenido este dinero. Vamos a ver cuál es el problema y con esto terminamos. Vemos entonces cómo Dios se encuentra con Salomón para asegurarle que él siempre estará dispuesto a cumplir su palabra. Pero junto con ese cumplimiento de su palabra también viene el cumplimiento de su juicio. Entonces le advierte: ten cuidado de no menospreciar el pacto. Salomón durante su reinado empieza a obtener gran fama, riquezas a través de alianzas, a través de acuerdos con reyes extranjeros. Se convierte en un gran empresario, en un gran comerciante. Los reyes de alrededor venían a escuchar su sabiduría. Salomón se aseguraba de explicar que era el temor de Jehová, al Dios de Israel, el fundamento de su sabiduría. Él lo decía, abiertamente lo decía. Pero aunque tristemente sus palabras sí exaltaban al Señor, sus obras realmente estaban demostrando que estaba enfocado totalmente en sí mismo. Recordemos que todo esto que ahora tenía no era fruto de su astucia. ¿Recuerdan ustedes? Todo esto que él ahora tenía no era fruto de su capacidad de comercio ni su capacidad intelectual. ¿Recuerdan? En el capítulo 3, él le pidió sabiduría al Señor y el Señor le dijo: mira, te voy a dar sabiduría, pero además de eso te voy a dar fama y riqueza. Entonces, ¿de dónde había venido realmente toda esta fama y toda esta riqueza? ¿Era por la sabiduría que él tenía? ¿Era por su gran capacidad? ¿Qué era realmente lo que había provocado toda esta riqueza? Era el Señor. El Señor le había prometido que él lo haría y lo hizo. El problema es que Salomón decía de sus palabras, de dientes para afuera, decía: sí, viene de Dios, Dios es la sabiduría, Dios es esto, Dios es lo otro, pero en su corazón él no estaba viendo eso. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de hacer lo mismo, de que nuestras palabras sean diferentes a lo que nosotros realmente vivimos. Salomón había usado toda la bendición que Dios le había dado para exaltarse a sí mismo, para vivir una vida de comodidad y de exageración. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos caído en esa trampa? Realmente estamos buscando las bendiciones de Dios y no a Dios mismo. Tristemente, muchas veces es cuando Dios nos bendice que eso es de donde nosotros nos agarramos para tropezar. Tristemente son las bendiciones de Dios las que a veces nosotros mismos usamos para que sea nuestra caída. Es lo triste del asunto. Muchas veces personas vienen y dicen: pastor, ore por mí porque necesito trabajo. El Señor le da trabajo y dejan de venir al Señor. La bendición que Dios le dio: Señor, necesito una bendición. El Señor le bendice y esa bendición termina siendo la razón de su caída y su tropiezo. Eso es lo que está pasando. Salomón tal vez pensaba que con tener un templo hermoso sería suficiente, que ese era su fruto espiritual, hacer cosas para Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. No hagamos lo mismo. No se trata de hacer cosas para Dios y ser exitoso para Dios, no. Se trata de ser real en Él, de ser honestos, sinceros,
reales en una relación con Él, totalmente dependientes, humildes de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Esta es la receta para el fracaso espiritual y moral de un rey. ¿Quieren que se las lea? Miren, Deuteronomio 17, del 16 al 20. El rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí mujeres, ni amontonará para sí oro o plata en abundancia. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de sus estatutos y los ponga por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra el mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Deuteronomio 17, del 16 al 20. El Señor se los había advertido. ¿Notan? Salomón era el rey y Dios les dijo que tu reino llene sus tierras de caballos de guerra. ¿Qué hizo Salomón? Llenó la tierra de caballos de guerra. Que su reino los lleve a ver hacia Egipto otra vez. ¿Qué hizo Salomón? Una alianza con Egipto. Dependía del comercio de Egipto. El Señor le dice que no llenen sus arcas de oro y de plata para que no se enaltezcan. ¿Qué hizo Salomón? Llenó sus arcas de oro y de plata. Por último dice ahí que tu rey no tome para sí muchas mujeres. Bueno, eso es lo que veremos en el capítulo 11. Llenó su corazón de muchas mujeres. Todo lo que el doctor había dicho que Salomón no debía hacer, eso fue lo que hizo. Todo, exactamente todo. Y esa fue la receta para su caída y su declive. Que no sea lo mismo para nosotros. No basta con tener frases de cajón con las que agradecemos a Dios por sus bendiciones. No basta con solo, oh sí, gloria a Dios, gracias a Dios. Es la bendición de Dios. No basta con solo tener frases de cajón. Hagámonos realmente la pregunta, ¿para qué usamos toda bendición que Dios nos da? Toda bendición que Dios nos da, ¿para qué la usamos? ¿Para su gloria y para el beneficio de los demás? ¿O para nuestro propio beneficio y nuestra comodidad? Yo no estoy diciendo que ser una persona con ciertos recursos económicos esté mal, para nada, en absoluto, porque finalmente es Dios el que provee estas cosas. Así como en Salomón, Dios le dio la fama y las riquezas. El problema fue Salomón y su corazón, que no lo usó realmente para lo que debía ser. No lo usó para darle gloria a Dios y para ayudar a los demás, sino para su propia comodidad. Nos enfocamos en nosotros mismos. Cada vez que el Señor da una bendición, lo pensamos primero para nosotros. O lo que queremos es honrar a Dios y bendecir a los demás. ¿Usamos lo que Dios nos da realmente para su gloria y el beneficio de otros? Es una buena pregunta. No basta solo con palabras. Salomón escribió libros llenos de sabiduría que debemos estudiar. Libros hermosos, preciosos, de gran riqueza. Pero tristemente sus actos mostraron vanidad. Estaba vacío, enfocado en sí mismo. No caigamos nosotros en la misma trampa, mis hermanos. Despidámonos orando. Y cualquier bendición que Dios da, honrémoslo, agradezcámoslo, adorémoslo. Honrémoslo con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y si podemos bendecir a alguien más, bendigamos a alguien más. No nos enfoquemos en nosotros mismos. No cometamos el mismo error de Salomón. Que sean las bendiciones de Dios lo que sea el instrumento de nuestro tropiezo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por poder estudiar la Biblia juntos. Gracias por este pasaje que tú nos das. Gracias por hablar a nuestro corazón, por advertirnos, por llamarnos la atención. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Chao, chao. Nos extrañamos mucho. Y ánimo. Recuerden, hombres, sábado a las 4 tenemos nuestra reunión. Dios los bendiga a todos. Chao, chao.